Y pues bueno, vamos a leer el objetivo de este evangelio. Dice, comprender la grandeza que hay en estas dos virtudes, confianza y generosidad. Confianza en la providencia divina y generosidad para compartir lo que nos ha sido dado con el fin de manifestar el amor de Dios a nuestros hermanos. Bueno, vamos a hacer unas observaciones que venían ahí en el tema, donde dice que Herodes estaba construyendo el templo y en el altar estaban 13 ánforas que tenían la forma de cuerno. Entonces, pues ahí las personas echaban sus limosnas, ¿verdad? Lo que tenían, lo que traían para echar. Había algunas ánforas que eran obligatorias y otras que eran voluntarias. Entonces, por ejemplo, una obligatoria pues era, por ejemplo, el diezmo. Y otras voluntarias pues era donde si yo tenía algo que quisiera que Dios me perdonara, pues echaba en esas ánforas, ¿verdad? Entonces, ese lugar se le llamaba la sala del tesoro. Y se dice que era como un gran banco, ¿verdad? Porque ahí se recibía pues mucha cantidad de dinero. Si yo quería que Dios me perdonara, pues yo daba más cantidad y pues echaba en más ánforas, ¿verdad? Entonces ese lugar se le llamaba la sala del tesoro. Y dicen que según el tintineo de las monedas, pues se sabía si eran monedas de mucho valor o monedas muy sencillas, ¿verdad? O de muy poco valor. Y dice que las monedas que echó la viuda, pues eran monedas de cobre. O sea que muy apenas se oía el tintineo al caer en el ánfora. Y pues bueno, aquí vemos que el Evangelio se divide en dos partes. Primero, pues es la crítica de Jesús a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Pues los escribas eran personas que sabían la Biblia al revés y al derecho, eran personas muy letradas con ese respecto, ¿verdad? Sabían la ley, eran personas pues de dinero, ostentaban muchos trajes de mucho lujo y normalmente se sentaban en las filas de inicio de la sinagoga. Entonces ya desde ahí pues por eso Jesús dice, tengan cuidado con esas personas, ¿verdad? Ostentan mucho, ¿verdad? Dice, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y fíjense una cosa, dice, se echan sobre los bienes de las viudas. A las viudas, por lo mismo que sabían, les hablaban, vamos a decir, las envolvían, tanto a las viudas como a los pobres, los envolvían con lo que ellos sabían y los convencían de que les tenían que dar pues sus propiedades o lo que ellos tenían. Entonces, por eso al último Jesús dice, estos recibirán un castigo muy riguroso porque se aprovechaban de la gente que más ama a Dios, de los pobres. Entonces, ellos eran gente muy aprovechada y por eso Jesús decía, tengan cuidado con estos. Y luego pues vemos la historia de la viuda, ¿verdad? Que precisamente aquí vamos a ver estas dos virtudes, que es la confianza y la generosidad. Por eso en el objetivo dice, confianza en la providencia divina. Vamos a ver cómo esta mujer, a pesar de que no tenía mucho, da su ayuda hacia la sinagoga o da su limosna para la sinagoga. Entonces, si nosotros nos ponemos a estar o nos ponemos en los zapatos de la viuda, pues sabemos que ahorita, no sé, la situación económica es difícil, es complicada para todas, ¿verdad? No nada más para unas, yo creo que para todo el mundo ahorita está complicado, pero es muy importante que a pesar de que tengamos poco, compartamos a la iglesia algo de ese poco. ¿Por qué? Porque ahí nos va a caber esa virtud de la generosidad. Lo que tú quieras, lo que tú puedas, pero siempre hay que aportar a la iglesia. Recordemos que la iglesia tiene o le sirven esas aportaciones para la evangelización o para simplemente pagar servicios de la misma iglesia. Digo, yo sé que a veces criticamos mucho a la iglesia, pero en realidad ahorita la iglesia no tiene manera de subsistir si no es con nuestra ayuda. Entonces, lo poquito, mucho que nosotros podamos dar, pues le va a servir de bastante a la iglesia. Y ahí estaríamos entrando dentro de esa virtud de la generosidad, que a pesar de que no nos sobra, porque pues ahorita nadie nos sobra dinero, entonces ahí estaríamos, como dice Jesús, ella dio de lo que realmente tenía,
no de lo que le sobraba, sino que era lo único que tenía. Así que si tú das 20, 50, 100 pesos o si se puede más que bueno, sabemos que es de lo que realmente tú tienes o yo tengo. Entonces ahí vamos a caber o vamos a estar como esta viuda que da de lo que realmente tiene, de lo que le duele desprenderse, mas sin embargo confía en la divina providencia de Dios, en que Dios no nos va a dejar, en que Dios siempre nos va a regresar al 100 por uno y que nunca nos va a faltar su ayuda, ¿verdad? Su amparo. Y luego pues vemos la generosidad también para compartir. O sea, ella quiso dar también pues para compartir lo poquito que ella tenía, ¿verdad? Entonces vemos también la virtud de la generosidad. Vemos la virtud de la confianza, primero, la confianza en Dios, en la divina providencia, y vemos la virtud de la generosidad. Generosidad en darle a aquel que no tiene, en cumplir con sus obligaciones ante la iglesia. Y a pesar de que les decía ahorita, tenían 13 ánforas que tenía que estar dando esas, llenando o dando esa limosna, ya sea en las ánforas que eran obligatorias o en las ánforas que eran voluntarias, ¿verdad? Me imagino que ella pues dio en la del diezmo o en la otra que era obligatoria, porque pues ella tenía que cumplir con la ley. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver esas dos virtudes, la confianza y la generosidad. Dice que en este tiempo de Jesús no se podía encontrar personas más desamparadas que una viuda o un huérfano, ¿verdad? Eran las más desamparadas porque no tenían quien los defendiera. No había quien les ayudara, no había quien los defendiera, no había quien los mantuviera. Entonces eran personas muy, muy desamparadas. Y es precisamente las personas de las que más se aprovechaban los escribas. Y lo dice, Jesús no soporta la actuación de los escribas. Los ropajes y los asientos en las sinagogas son signo de esa exhibición, ¿verdad? De ese sentirse ellos superiores a los demás. Dice, la viuda deja a Dios la preocupación de la vida. O sea, Señor, yo aquí te entrego, aquí está mi obligación, cumplo contigo y yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú me vas a ayudar a salir adelante. Yo sé que tú me vas a cuidar. Entonces, fíjense cómo esa viuda deja al 100% las cosas en las manos de Dios. Y vemos que cumple con el primer mandamiento, ¿verdad? De amarás a Dios sobre todas las cosas. Ella al dar esa limosna o esa ayuda con todo lo que ella tenía, pues ella está cumpliendo con el primer mandamiento. Dice, lo importante no es dar mucho, sino darse a sí mismo. O sea, para Dios no, lo importante no es que tú des, no sé, vamos a poner una cantidad, no sé, 1,000 pesos. Tú puedes dar 100, pero que sean de corazón, que realmente te estés dando tú en esos 100 pesos. ¿De qué nos sirve dar mucho dinero si no amamos a Dios o solamente lo hacemos por las apariencias o solamente porque nos sentimos como esos escribas? Entonces, lo poco o mucho que nosotros podamos dar, lo tenemos que dar de corazón. Y dice, el Señor no se fija en las riquezas. ¿A poco los apóstoles eran ricos? Los apóstoles eran pescadores o sembradores, ¿verdad? O alguno que fuera cuidador de ovejas. Entonces, realmente los apóstoles eran gente humilde, gente que no sabía a veces ni leer ni escribir. Entonces, fíjense, y fueron los apóstoles de Jesús y fueron los encargados de que la iglesia naciera. Y si no hubiera sido por ellos, pues nosotros no tuviéramos nuestra iglesia. Entonces, realmente Dios no se fija en que o no le da más importancia a la gente rica que a la gente pobre. Al contrario, Él le da más importancia a la gente que necesita, a la gente pobre, a la gente que es humilde, porque ellos son los más valiosos para Dios. Y pues así como Jesús también dio todo de sí para nuestra salvación, dio su vida, nos dejó su evangelio, nos deja su religión y todavía aún y que Él asciende al cielo, nosotros cada vez que realizamos o vivimos una santa misa, volvemos a tener ese sacrificio de Jesús en la Eucaristía. Entonces Jesús se queda con nosotros,
No importa si eres rico o si eres pobre, si das limosna o no das limosna, Dios siempre está con nosotros.